Está Nevid, Sergio, Dil, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Hola, Bien, pues bien. muchísimas gracias por acompañarnos. Para no robarles más el tiempo a nuestros socios que están ya ingresando, vamos a comenzar. Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos por participar. Esta va a ser una reunión muy breve de una idea nueva que traemos para darle oportunidad a nuestro patrocinador nuevo, que es CO2 Grow, de que les hable un poquito de la nueva tecnología que traen ellos. Entonces nos vamos a ir algo muy cortito, 10, 15 minutos la presentación, dejándoles el resto de la media hora si gustan para que tengan espacio a Gracias. preguntas, respuestas, comentarios. Está Nevid Mesa y Sergio Hernández de Rancho Nexo, que va a ser la parte aquí en México que estará llevando a CO2 Grow. Y también tenemos a Dil Bashi, allá en Toronto, en Canadá, que él es el CEO, representante de CO2, quien se le limita un poco el español para las preguntas, pero pues Nevid y Sergio con mucho gusto les pueden apoyar. Entonces, bienvenidos Nevid, Sergio, Dil, muchísimas gracias y adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias a ti, Santiago. Vamos a platicar un poco sobre la propuesta que tenemos nosotros en Rancho Nexo. En este caso, Rancho Nexo se dedica a hacer la conexión entre soluciones de alto valor y negocios agroindustriales. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros buscamos innovaciones a nivel internacional, identificamos que sea de alto valor agregado y entonces las llevamos al mercado haciendo todo este proceso de transferencia tecnológica y de internacionalización. De esta manera nosotros representamos firmas internacionales de tecnología avanzada. En este caso, estamos representando a CO2 Grow. CO2 Grow se encuentra alojada en Canadá y es una empresa que se ha dedicado a mejorar el crecimiento y la productividad de los invernaderos, de los cultivos en invernadero, de forma tanto sostenible como con un costo bastante muy atractivo en cuestiones de ahorro de costos, en cuestiones de ingresos, en cuestiones de crecimiento. Entonces, a partir de esta alianza, de esta vinculación que tenemos entre las dos empresas, les quiero presentar lo que es CO2 Grow. En este caso estamos hablando de una solución de entrega de CO2 que va a aumentar la producción de la planta, va a acelerar el ciclo de vida de los cultivos, va a traer una protección contra patógenos y va a desarrollarse a partir de un modelo de bajo costo operativo. Esta no es una solución habitual de entrega de CO2. Habitualmente nosotros tenemos grandes tanques de CO2, tenemos sistemas de calefacción y a partir de eso integramos el CO2 de una forma atmosférica, de una forma aérea, por llamarlo de algún modo. Esa es, digamos, la forma habitual que nosotros hemos concebido para entregarle el CO2 a las plantas. Nosotros esparcimos el CO2 en el ambiente y la planta lo va a adquirir a partir de estos pequeños poros que tiene en la parte inferior de las hojas. ¿Cuál es la propuesta de CO2? La propuesta de CO2 es una propuesta ligeramente distinta. No vamos a utilizar el mismo sistema que estamos utilizando habitualmente para la absorción de CO2. A lo que aquí se apela es al reconocimiento de la planta, el reconocimiento ancestral de la planta por absorber el CO2. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer una pequeña capa, un pequeño film en la parte superior de las hojas de agua con niveles altamente concentrados de CO2. La planta va a reconocer una diferencia, por llamarlo de alguna manera, de potencial entre el CO2 que está en el exterior y el que ella tiene de forma interna. Y a partir de la misma hoja, de la parte superior de la hoja, es que la planta va a absorber el CO2, intentando aumentar la cantidad de CO2 interno. Y lo va a lograr. Realmente de lo que estamos hablando es de tener un tanque pequeño de CO2, de los que podemos obtener, por ejemplo, de infra,
Y luego a partir del sistema que nosotros estamos, en este caso, que estamos representando, vamos a condensar este CO2 en el agua que utilizamos nosotros para un fogueo particular. Este fogueo se va, con esta agua altamente saturada en CO2, se va a esparcir en la parte superior de las plantas con esta intención de crear este film superior en las hojas, y a partir de eso va a funcionar esta tecnología. Nosotros no estamos utilizando las pequeñas partes en las que se encuentra tradicionalmente la absorción de CO2. Los estomas, incluso en alguna de las investigaciones que se hizo para el desarrollo de esta tecnología, fueron tapados completamente para verificar que no se estuvieran ocupando. Realmente lo que va a suceder es que la planta, a partir de los poros naturales que se encuentran en la parte superior de las hojas, es que va a provocar la absorción de CO2. Por supuesto que vamos a seguir teniendo abiertas estos pequeños conductos naturales, estos pequeños estomas debajo de la planta, pero nosotros vamos a aprovechar tanto esos estomas como la parte superior de las plantas. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que cuando nosotros en un invernadero llenamos todo el invernadero de CO2 en partículas por millón, tenemos un montón de partículas aéreas que no son completamente utilizadas. Cuando nosotros condensamos el CO2 dentro del líquido y ese líquido se lo esparcimos directamente a la planta, la entrega es mucho mejor, es mucho más eficiente. Al mismo tiempo, nosotros resolvemos el problema de la ventilación. Dado que nosotros podemos mandar directamente el CO2 a las plantas, no tenemos los problemas asociados con la ventilación. E incluso en este punto, pues estaríamos hablando de los gases de efecto invernadero que están involucrados dentro de todo el proceso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando grandes tanques de CO2 por pequeños cilindros de CO2. Entonces hay modificaciones en el costo operativo que resultan rentables. Pero no nada más estamos hablando de costos. También estamos hablando de que la planta obtiene una mayor entrega de CO2 dentro de todas sus capacidades. Le estamos dando, por llamarlo de alguna manera, mayor cantidad de oxígeno a la misma planta o de nutrientes, por llamarlo de alguna manera. Y entonces estamos generando un aumento en la biomasa, un mayor rendimiento en la fruta, tiempos de cosecha más acelerados y una protección perimetral. Y todo esto lo vamos a ir viendo ahorita en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, para el caso de pimientos, se observó que existe este potencial en un rendimiento que aumenta en un 20%. Este rendimiento tiene que ver con esta forma particular de entrega de CO2. Se tienen estudios también para el caso de las orquídeas, que lo que se hizo fue, este es el único estudio donde se le entrega el CO2 a la planta también durante la noche, todos los demás es durante el día, y se observa también que hay un rendimiento mucho mejor en la floración de las plantas. En el enraizamiento, en el caso de los frutos, se observa un mayor rendimiento, también en el ciclo de vida. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la cannabis, que se observan aumento en el peso de los brotes, un tiempo de ciclo de vida más acelerado, y particularmente vamos a hablar un poquito más adelante de que se crea esta protección perimetral de patógenos. Obtenemos un mayor rendimiento en la biomasa, no nada más, en este caso es col rizada, pero lo obtenemos en distintos frutos que se ha comprobado la eficiencia de esta tecnología. Y realmente de esto es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de sistemas de fogueo
correctamente instalados para propiciar que todas las hojas del cultivo logren obtener este microfilm de CO2 concentrado. Realmente lo que queremos es nutrir a las plantas de la mayor cantidad de CO2. Y entonces lo que necesitamos es que todas ellas tengan esta niebla en su superficie para que puedan absorberla. El asunto de los patógenos, ¿qué es lo que se observó con el CO2? Cuando nosotros modificamos el pH del líquido que vamos a foguear, nosotros lo que vamos a estar haciendo es tomar el líquido habitual, el líquido de fogueo que podría funcionar para el fogueo habitual, y lo vamos a concentrar de CO2. Pero cuando nosotros lo concentramos de CO2, hay una diferencia en el pH de este líquido. Como nosotros vamos a rociar alrededor de 2 a 3 veces en segmentos de 10 a 20 segundos durante cada una de las horas, esa modificación en el pH en la planta va a generar una protección perimetral que se relaciona, por ejemplo, aquí en este caso con un estudio con E. coli. Y se ve claramente que el E. coli y otros patógenos no se sienten cómodos con este cambio en el pH y entonces no tenemos ese problema dentro de las plantas. Se crea un entorno, un perímetro de protección que va a proteger a las plantas. El sistema es un sistema que realmente tendría que ser de esta manera. Tenemos un sistema que tiene el líquido que vamos a foguear, vamos a tener un tanque de fogueo, un tanque de CO2 con el que vamos a llenar de CO2 el líquido que vamos a foguear. Luego tenemos la bomba de fogueo y esa bomba de fogueo nos va a permitir foguear las plantas en la parte superior. Y con eso es que vamos a obtener los rendimientos, los mejores rendimientos dentro de la planta. Realmente esa es la presentación. De todas maneras, voy a dejar aquí los datos de contacto y yo creo que podemos proceder a la parte de preguntas. Podemos resolver muchas cuestiones y pues adelante. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Nevin. Estamos emocionados de traer esta nueva tecnología. Yo creo que es importante mencionarle a la membresía que es para todo tipo de tecnologías, invernaderos, high-tech, mediana y tecnología baja. Entonces, bienvenidos. Pueden poner cualquier duda que tengan en la sección de preguntas y respuestas o pueden levantar la mano para abrirles el micrófono y que tengan oportunidad de hacer su comentario. Y ahí están llegando ya las preguntas. A ver, déjame ver en dónde las puedo revisar. ¿Tienes una en el chat? Aquí, perfecto. Se están desarrollando actualmente algunas pruebas piloto aquí. Lo que hacemos es, perdón, normalmente leemos. Tenemos una pregunta de Gustavo que dice, ¿ya se tiene como uso comercial en tomate? Ok. Ahorita el uso, la entrada de CO2 a México es muy reciente. Se tienen algunos productos, por ejemplo, en algunos casos de El Salvador, en algunos casos de Colombia, distintos tipos de productos. Ahorita se están desarrollando algunas pruebas piloto que tienen que ver con tomate. Ya para el caso mexicano, todavía no podemos, apenas estamos comenzando, pero digamos que todos reconocemos la importancia del CO2 dentro de los cultivos. Y aquí el asunto es que nosotros le estamos entregando el CO2 a la planta de una forma diferente que ha funcionado en diferentes tipos de cultivo. Lo que estamos esperando, la respuesta que debemos de tener de la realidad es que de todos los cultivos que nos podamos imaginar, es una alta eficiencia en su desarrollo, también para el caso del tomate. Sin embargo, estamos abiertos al desarrollo de proyectos piloto, de pruebas piloto, en el caso de cualquier tipo de cultivo o de casi cualquier tipo de cultivo.
Oye, Nevid, y si un socio le gustaría participar en estas pruebas piloto, ¿cómo le podrían hacer o qué procedimiento? Realmente lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener una reunión con ellos. Al final, esta propuesta de tecnología requiere estar altamente eslabonada con el diseño del invernadero. Debido a las características de los sistemas de fogueo, lo que nosotros necesitamos es que el sistema de fogueo sea, digamos que cubra la mayor cantidad de plantas o todas las plantas que se puedan para obtener los rendimientos que estamos esperando. Entonces, necesitaríamos tener un contacto directo con ellos, empezar a ver de qué medidas estamos hablando para la prueba piloto, cuáles son las características del invernadero, y a partir de eso nosotros podemos establecer una propuesta que tenga que ver con precios, que tenga que ver con lo que está dispuesto a entregar CO2 como parte de la prueba piloto, y para empezar a ver el ajuste con relación a las mediciones que lleva consigo una prueba piloto. Claro, muy completo, claro que sí. Tenemos otra pregunta aquí de Saúl. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la capacidad de introducción de CO2 por hectárea y hora con este sistema? Aquí estamos hablando de un sistema de entrega diferente. Habitualmente nosotros hablamos de partículas por millón. En este caso no estamos hablando de partículas por millón, realmente estamos hablando de un líquido que se condensa profundamente con CO2. Ahora, cuando nosotros hacemos tanto las pruebas piloto como el diseño comercial para los usuarios, justamente dentro de esta lógica de entender el tipo de invernadero, la forma en la que está constituido, la distancia entre plantas, entre los nodos de fogueo, en toda esta lógica, nosotros identificamos nosotros tenemos distintos tipos de sistemas de infusión del CO2. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que necesitamos lograr es que el líquido que vamos a foguear esté altamente concentrado de CO2. Entonces, a partir de estas medidas, de este diseño del invernadero, nosotros lo que vamos a hacer es establecer otro tipo de, digamos, de medidas de ingeniería del sistema para identificar cuántos sistemas de fogueo, de qué tamaño es que lo vamos a requerir, y así entregárselo al usuario. ¿Cuántas veces vamos a foguear nosotros? Generalmente, en realidad depende del tipo de cultivo, pero generalmente nosotros estamos hablando de episodios de 10 a 20 segundos, 3 veces por hora. Cada 20 minutos puede ser una vez por hora, puede ser 3 veces por hora, puede ser 2 veces por hora, depende del tipo de cultivo, de las condiciones ambientales, digamos, tiene como otros elementos que necesitamos considerar, pero más o menos estamos hablando de 2 a 3 veces por hora en lapso de 10 a 20 segundos. Qué excelente. Tenemos otra pregunta aquí de Gustavo que dice, ¿este sistema se puede trabajar en conjunto con un sistema de automatización tipo PRIVA? This is a more technical question. They ask about if the system could work with a system called Priva. See, yeah, because the system basically just needs a timing control. So it can go with any controller where you can adjust the time and the setting. So Priva, Hugendorn, there's so many of them, yeah. Ok, bueno, la respuesta, nada más para estar seguros, es que sí se puede utilizar con un sistema de automatización tipo Priva. Realmente lo que necesitamos es un timer que nos permita hacer los fogueos en el momento adecuado. Excelente. Pues no tengo más preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario, que levanten la mano. Les podemos dar un minutito. Como ustedes gusten, caballeros. No, sí hay más preguntas. Dice Gustavo, ¿a qué concentración de ppm de CO2 le llega a la hoja? En este caso nosotros no estamos hablando de partículas por millón.
estamos hablando de concentraciones de CO2 en la hoja. Sin embargo, se hizo una comparación. Dil, which concentration of ppm of CO2 gets into the leaves with the systems if we do the kind of comparison with the ppm system? Yeah. So CO2 ppm is measuring the air, CO2 in the air, right? Our CO2 is in the water, in the solution, so it doesn't affect the ppm in the air. However, to do a comparison, when we mist or fog for 20 seconds every 20 minutes, that's similar to providing the same amount of CO2 in the plant as if you were increasing the CO2 in the air to 1000 ppm, 1200 ppm. 1200 ppm. Eso está en la parte alta, ¿no? De ppm, la equivalencia. Así es. Do we have some greenhouses in Canada that they are using the system with tomato? We do. That trial is going to start probably next year in March. So at the moment, we did a very short trial, but now it's the end of the season, so we didn't get a chance to do for a long period of time. So that'll restart next year. But we also have a system that's doing tomato in Europe, one in continental Europe. I can't say which country, unfortunately, but another one in the UK, in England, that's on tomato as well. So we'll have at least 2 that are starting now in tomato and 1 more that'll start in around March next year. Hopefully a couple more in Mexico, right? Exactly, that's the goal. Maybe many more in Mexico, because Mexico climate is very good for sun, for temperature, but it's difficult for CO2 gas. So if we add more CO2 using our technology, the yields would be even better for Mexican growers. And whether it's tomato, pepper, cucumber, all these crops are perfect. Entonces, bueno, la respuesta es que sí tenemos algunos en Canadá, se está comenzando con una prueba piloto, pero en Europa ya se tienen algunos casos en los que se está usando el sistema al igual que en el Reino Unido. Y esperamos que en México también pronto, bueno, ya estamos trabajando con las pruebas piloto de México, entonces seguramente pronto también tendremos pruebas piloto aquí. Y si les interesa a los socios, pues que levanten la mano, ¿no? Sí, adelante, adelante. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice Nahum, ¿puede ampliar más el tema sobre este sistema de qué forma la planta toma el CO2 y también a qué se refiere con el comentario que hace que se reducen los problemas de ventilación? Ok, voy a explicar un poquito la investigación que se realizó para la absorción del CO2. Cuando se empezó a desarrollar la tecnología, lo que se hizo fue tapar los conductos de la planta con vaselina. La parte inferior de las plantas se les puso algo así como vaselina para estar seguros de que no iba a haber entrada de CO2 por la parte inferior de la planta. Y entonces se puso este sistema de rociado altamente concentrado en la parte superior de las hojas. Y se empezaron a ver los rendimientos de la hoja que resultaban independientes con la absorción. Realmente el proceso de absorción es un proceso de absorción, podemos llamarlo como capilar, podemos llamarlo como foliar, podemos llamarlo como por parte del poro de la hoja. Realmente lo que se tiene es que se tienen altas concentraciones de CO2 en la parte exterior y la planta tiene un reconocimiento ancestral de cuando existían grandes cantidades de CO2 en la atmósfera, en la que tenía la capacidad de absorber esas cantidades de CO2 y generar plantas gigantes. Entonces lo que hace la planta es que reconoce que hay un CO2 afuera, identifica que tiene las posibilidades de absorberlo y que tiene la capacidad para aprovecharlo. Y entonces, por sistemas químicos de diferencia de potencial, por llamarlo de alguna manera, de diferencia química entre el exterior y el interior de la hoja, se hace un filtrado
de este CO2 para que la planta lo pueda absorber. Esa es la forma, digamos, la forma más explicada y más rudimentaria como podríamos hablar de esta tecnología. Ahora, de lo que se habla de los problemas de ventilación, justamente apela a eso. Cuando nosotros llenamos en partículas por millón, pensando en el CO2 aéreo, en los invernaderos, si nosotros ventilamos, vamos a perder esas partículas por millón. Digamos, esto no es un gran análisis, es una cosa lógica. Si nosotros ventilamos, bueno, vamos a perder una parte. Y entonces vamos a tener repercusiones en los gases de efecto invernadero y todas estas cosas. Cuando nosotros agarramos este CO2 y lo concentramos en las pequeñas partículas de agua, y esas partículas de agua nos aseguramos que lleguen a la parte superior de la hoja, perdemos estos problemas. Aunque tuviéramos un espacio ventilado, de todas maneras nosotros estamos asegurando que el CO2 llegue a la parte superior de la hoja y que la hoja tenga la capacidad para absorber este CO2. Bueno, pues parece que no más preguntas. Más claro no se puede. Está muy interesante la propuesta que traen. Esperemos que piensen lo mismo nuestros socios. A ver quién levanta la mano. Les invito con confianza. Sí, mándale un correo a Sergio, a Nevid, a Dilo, inclusive aquí a su equipo, aquí en AMPAC, ya saben, estamos a la orden también. Y pues vamos haciendo pruebas, ¿no? Porque esto es muy nuevo. Se me hace que les falta todavía tener resultados que puedan compartirnos en Tomate para poder pues, aterrizarlo a lo que conocemos. Pero igual nos da la hora y tratamos de hacerlo lo más corto posible. Entonces, pues si no hay más por el momento, quedamos a la orden. Llamamos este pequeño webinar terminado. ¿Cómo la ven? Me parece muy bien. Yo les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para escucharnos. Por supuesto que cualquier duda, cualquier especificación, la podemos considerar, la podemos tratar más profundamente. Evidentemente nosotros para el caso mexicano pues estamos entrando, pero eso no quiere decir que no tengamos otras pruebas en otros lugares que puedan darnos una idea sobre el desempeño de este producto en particular, de este sistema en particular. Estamos abiertos a cualquier contacto que quieran hacer, podemos tener reuniones, podemos tener llamadas y podemos desarrollar pruebas piloto, podemos empezar a hablar de números más profundos. Yo les agradezco mucho. Santiago, Susana, Karina, muchas gracias. A la orden, a la orden. Sí, ahorita que terminemos, pues le mandamos su información de contacto a todos los participantes. Pues muchas gracias a todos los participantes por tomarse el tiempo de venir a escuchar a nuestro nuevo patrocinador. Bienvenidos, CO2. Consideramos que vamos a tener una muy larga y próspera relación aquí en AMPAC con ustedes. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias por la información y a la orden. Gracias a ustedes, la verdad, por permitirnos hacer esto. Y gracias a todos los que participaron. Estamos a sus órdenes y les mandamos un abrazo. Gracias. Dale, thank you very much. Thank you as well. Gracias. Very, very much appreciated. Nada. Hasta luego. Right. Take care, everyone. Bye. Bye.